quiero mostrar muy brevemente una estructura de un diseño entre comillas responsive, pero hecho con el grid para que vean cuál es la potencia del grid, principalmente en lo que tiene que ver con la estructura. Todavía no importa mucho el contenido, así que voy a hacer un header para la web y voy a ponerle el título principal. Tengo mi header, voy a hacer una estructura muy simple. Voy a hacer un nav, que en realidad no tengo nada pensado para el nav, pero hagamos de cuenta que tengo un nav y ese nav lógicamente va a tener mi botonera principal de la web. Esto tranquilamente podría ser una one page o podrían ser varios documentos distintos. Le voy a poner una side que sea el banner de publicidad molesto, ¿sí? A la derecha, pero por ahora lo voy a tirar ahí, ahora vemos dónde lo ubico. Y me está faltando el contenido principal. Tengo un main. Por ahora no me voy a concentrar en el contenido del main. Hagamos un encabezado que diga, no sé, quiénes somos. Y por primera vez en mi vida vamos a meter un lore en Ipsum que rellene por ahora para presentar lo que les quiero mostrar. Y por último, un footer. Por ahora, copyright 2021. Si esto lo abro en el navegador, quiero suponer que todavía no tengo absolutamente nada. Y solamente a los fines técnicos de diferenciar cada caja y entender lo que les quiero mostrar, le voy a poner colores de fondo. Voy a volver al bloc de notas y le voy a decir que quiero cargar un CSS, claramente, que va a ser, no me voy a forzar en lo más mínimo, estilos.css. Tengo un header, dije, tengo el nav, tengo el aside, tengo el main y tengo el footer. Creo que no cargué nada más todavía, solo para mostrarlo. Vamos a ponerle colores de fondo. Quiero un background rojo para el header, bien violento. Quiero un background blue para el nav, bien violento. Quiero un background green para el aside. El main lo voy a dejar blanco, total no nos molesta en lo más mínimo. En cuyo caso no es necesario poner que sea blanco porque ya es transparente y la web es blanca. Y por último, al footer le voy a dar un background, no sé, silver, gris. O sea que lo único que hice fue ponerle colores de fondo a todo. Les voy a dar un padding. Voy a ir al body y le voy a decir que cualquier elemento hijo directo, o sea, cualquiera de las cajas que sea hija directa del body, va a tener un padding de, no sé, 5 píxeles para todos lados. 5 píxeles arriba, abajo, izquierda, derecha, para presentar el tema bien. Teniendo en cuenta que en mi estructura todos estos elementos son hijos del body, lo que voy a hacer es jugar un poco con el grid, pero le voy a decir al contenedor de los 5 elementos que es el que va a comportarse como una grilla. Entonces, mi body va a tener un display de tipo grid. ¿Es común, es normal hacer esto? Depende de la necesidad. Entonces le voy a dar un display grid. No le voy a decir nada más. En cuyo caso, todos los elementos se van a seguir comportando como hasta ahora. Voy a ir a la web y voy a rezar que lo que dije sea realidad. Actualizo y tengo exactamente lo mismo. No cambió absolutamente nada. El display grid está pensado para hacer grillas. Técnicamente, lo que acabo de hacer es convertir mi body en una tabla. En una tabla que en tanto en cuanto no le diga absolutamente nada, tiene una sola celda que está ocupando todo el ancho de la web y tantas filas como elementos hijos tengo. O sea, una fila para el header, una fila para el nav, una fila para el main, una fila para el aside y una fila para el footer. Ahora, lo que voy a hacer es definir qué elementos van a formar parte de esta grilla, de este grid, por medio de nombres de los elementos. O sea, voy a definir áreas, voy a definir zonas adentro de mi grilla. Al elemento que tiene el display grid, lo que voy a hacer es definirle cuáles son las áreas que va a tener mi plantilla. Y eso se hace por medio del grid template áreas. Voy a definir qué zonas tiene la plantilla que estoy armando para esta grilla. Y entre comillas voy a definir las distintas áreas. Van a ver que es muy común cuando se trabaja con el grid template áreas que se suele escribir uno abajo del otro. ¿Cambian algo? No. Es comilla, un nombre, cierro comilla, comilla, otro nombre, cierro comilla, comilla, otro nombre y ahora nos metemos en detalle con respecto a este template. Entonces, no me voy a forzar en lo más mínimo, le voy a poner los mismos nombres que tienen las etiquetas. Pero no es que se tengan que llamar igual, pero le voy a poner, además lo voy a poner en español, para que quede más claro que no es la etiqueta. Voy a crear la zona para la cabecera, qué horrible que suena en español el HTML. Voy a poner el área para la navegación. Voy a poner el área para el contenido principal. Y voy a definir el área para el pie de página,
que por ahora le voy a poner pie. Y me quedaría poner el aside, va a ser la publicidad del aside. Tuki. Si voy a la web y actualizo, la verdad que no sé con qué me voy a encontrar. No le voy a mentir, porque definí áreas, pero no dije qué elemento es cada uno. Actualizo la web tal como estaba. No cambió en nada. Lo que voy a hacer ahora es decirle a cada etiqueta cuál es cada uno de estos elementos, porque hasta acá el grid solamente sabe que va a tener elementos que se van a llamar cabecera, navegación, publicidad, etc. Pero no sabe qué etiqueta es cada uno. Eso va a ser etiqueta por etiqueta con la propiedad grid area. Voy a definir qué área es cada etiqueta respetando el nombre que le di adentro de las comillas. Entonces, mi header va a ser el grid area, dos puntos, y le voy a dejar el nombre de cabecera. El nav va a ser el grid area para la navegación. El aside va a ser el grid area para la publicidad. El main va a ser el grid area del contenido principal. Y el footer va a ser el grid area con A, para el pie. Como he definido estos elementos en el mismo orden en el que están en el HTML, no debería en primera instancia haber ninguna diferencia. Vengo acá y actualizo y en primera instancia no hay diferencia. ¿Cuál es la ventaja del grid cuando le ponen nombres a las áreas? En cómo se reconstruye la web de manera automática. ¿A qué me refiero? Si yo ahora vuelvo al CSS y cruzo todos los dedos con lo que voy a decir ahora y pongo publicidad después de cabecera, lo que acabo de definir es que el aside, sin importar en qué lugar esté en el HTML, va a aparecer antes de la barra de navegación. Guardo, voy al navegador y actualizo. Y mirá cómo no pasó absolutamente nada. Esperen. Le acabo de dar el display grid y el grid template a los hijos del body y se lo quería dar al body. ¿Sí? Esto es un error muy común en mí de no mirar lo que estoy haciendo. ¿Sí? Ahora sí que vi lo que hice. Ahí está. No era a cada uno de los elementos, sino que al padre, al contenedor de los elementos. Vuelvo a mi web y cruzo los dedos por haberlo hecho bien esta vez. Actualizo y podemos ver que está todo exactamente igual que antes. Esperen. Grid area, el nombre que... No sé si lleva comilla ahora que lo pienso. A ver, le voy a sacar las comillas un segundo. Me parece que es con comillas las áreas. Pero vamos a probar un segundito, sacarle las comillas. Pero para mí es con comillas. Pero puede que justo no lleve comillas. Eso puede ser. A ver, veamos. Sí, va sin comillas. Defino cuál es el nombre que va a tener adentro de la grilla cada elemento. Y conforme armo esto, lo reacomodo. Lo voy a dejar tal como estaba originalmente, con la publicidad al final. Porque esto va a ser cómo se va a comportar mi grilla en la versión de mobile. Salto violentamente a la versión de desktop. Voy a hacer, no sé dónde está el arroba, la arroba media, que va a tener un ancho mínimo de 1200 píxeles. Voy a retocar mi web. ¿Qué es lo primero que voy a retocar? Cómo se comporta mi estructura principal, esa grilla que acabo de armar. Por lo cual me voy a copiar del body todo menos el display, que es el mismo que vengo heredando el mobile. En el mobile era una grilla, acá sigue siendo una grilla. ¿Cuál es la magia del grid template areas? Que yo podría decirle, por eso va entre comillas, que adentro de la misma fila haya más de un elemento. Por lo cual podría decirle que quiero la barra de navegación, quiero el contenido principal y quiero la publicidad, todo dentro del mismo row, de la misma fila. Eso se hace encerrando las tres áreas en la misma comilla. Ahora, desde el momento que hagamos esto, estoy obligado, teniendo en cuenta que el grid es una grilla y las grillas son cuadradas, de que todas las líneas tengan la misma cantidad de elementos, cosa que en este momento no se cumple. Esta línea tiene 3 elementos en sus comillas, esta 1, esta 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a replicar 2 veces más la cabecera y el pie. Cuando haya hecho esto, arriba de los 1200 píxeles, en vez de tener una web chorizo hacia abajo, voy a tener un encabezado, 3 columnas y el pie de la web. Voy al navegador, actualizo y teniendo en cuenta que en este momento el navegador está maximizado y tengo una resolución de 1366 píxeles,
podemos ver que está la web en 3 columnas. Y si la achico, podemos ver que volvió a pasar, esperen que no entra en pantalla, a tener un elemento abajo del otro con el orden que hayamos dicho en el grid template columns. En el grid template areas, perdón, no columns. O sea, según lo que fui definiendo en ese template, tengo los elementos uno abajo del otro. Entonces tengo la versión mobile y la versión de escritorio, lo mismo podría hacer con la tablet, en 2 líneas. No tengo que complicarme por nada más. Tengan presente la compatibilidad del grid template. Es otra discusión totalmente ajena a la intención de este vivo, el sentarnos y discutir si tenemos que darle soporte a todos los navegadores o el soporte lo define uno como programador. Última pavada que quiero decir de esto: mientras que respeten el orden de las columnas, también podemos hacer que alguna de las 3 columnas, podría ser tranquilamente la barra de navegación o podría ser tranquilamente la barra de publicidad, se extienda por cualquiera de las otras 2 áreas. Yo podría decir que vaya desde arriba hasta abajo de todo en algún dispositivo. Imaginemos, hagamos la versión tablet. La versión tablet va a ser la web un poquitito más narrow y todo a la derecha la publicidad. Así que voy a agregar un último media query. De hecho voy a tabularlo por una cuestión de ojo. Me hace mal verlo pegado. Y imaginemos que una tablet arranca a los 800 píxeles. No, a los 700. A los 700 píxeles sos una tablet. Voy a respetar la misma idea con la única diferencia que en vez de ser la cabecera y el pie los que ocupen 3 columnas, la última columna de esta grilla de 3 va a ser la publicidad. Tengan presente que esto lo pueden fraccionar en tantos pedazos como quieran. Si yo pongo 10 veces cabecera, hice 10 columnas. Estoy obligado que esto tenga 10 columnas y que esto tenga 10 columnas. Pero el listado de columnas lo definen ustedes. De hecho, también van a ver que hay gente que tiende a hacer esto: tabular adentro de las comillas del grid template areas, como para que tengamos visualmente representado cómo están también encolumnados los elementos. A mí esto particularmente me hace daño visual, pero se puede hacer. Guardo, vuelvo a la web, actualizo y empiezo a bajar. Voy bajando la resolución y podemos ver que a partir del 1200 creo que dije, va a ser 3 columnas, siendo el encabezado el que llega de punta a punta, igual que el footer, pero no es este caso. En este caso, tanto el header como el footer se ven cortados por la publicidad. No puedo hacer que la publicidad aparezca en la 3ª columna y acá aparezca en la primera. Eso ya no se puede hacer, hay una limitación lógica adentro de la grilla. Pero se puede hacer de manera simple, y si lo sigo achicando, cuando baje de 700 voy a volver a tener mi web chorizo, un elemento abajo del otro, así como la tira de chorizos, a eso se refiere la web chorizo, con un elemento abajo del otro, y de esta manera, con muy poco, se puede hacer una adaptación responsive. ¿Es obligatorio que solamente sea en la estructura principal? No, uno puede agarrar alguna sección de la web que también tenga que cambiar mucho según la resolución de pantalla y hacerlo con una grilla. Yo hoy en día estoy parado en que me gusta que la estructura de la web sea una grilla. Lo último que me queda de esto tiene que ver con el tamaño de cada elemento. Podemos ver que esta columna, la columna que tiene la barra de navegación, se colapsó a su contenido. Si yo quiero que sea más grande, lo mismo que pasa con la publicidad, tengo que retocar cómo se comportan las columnas. Por lo cual, podemos definir cuál es el alto de cada fila y podemos definir cuál es el ancho de cada una de las columnas. Para definir esto, tenemos 2 posibilidades. La primera posibilidad, y lo voy a hacer solamente con la versión desktop, es definir el grid template columns. Le voy a dar 3 valores: primera columna, segunda columna, tercera columna. Si queremos que algo ocupe todo lo que tiene disponible, es automático, auto. Entonces le voy a dar a la primera columna, no sé, 300 píxeles, a la segunda automática y a la tercera 200 píxeles. Si salió bien, la primera columna tiene que agrandarse con respecto a lo que veníamos viendo hasta ahora. Vengo acá, actualizo, funcionó. Podemos ver que la primera columna calculo que está midiendo 300 píxeles, la segunda todo el espacio remanente posible y la tercera se estiró a 200 píxeles porque ya no es contra el borde de donde termina el texto, que lo estoy tapando con la cámara. Lo mismo pasa con el alto de las celdas, o el alto de las filas.
Más allá, vamos a sacarle el margen al encabezado y al párrafo para que se colapse. Le voy a decir en cualquier lugar que, vamos a ponerlo acá, que tanto el H1 del header como el párrafo del header, ninguno de los dos va a tener margen. Se lo saco. Calculo que se van a... Ah, no lo vieron nunca. Vieron que les dije que a veces me voy de escena y no les aviso. Bueno, esto es lo que hice, ¿sí? Fíjense que tengo ahí en la línea 37-38 un margen de 0 tanto para el encabezado como para el párrafo, ¿sí? A veces hago esto, de que escribo código y me olvido de irme. Bueno, vuelvo al navegador, ahora sí. Vengo acá y actualizo. Se va a colapsar, lógicamente, al tamaño del contenido. Ese es el primer comportamiento, tamaño del contenido. Lo que voy a hacer ahora es definirle un alto. Así como tengo un grid template columns, tengo un grid template rows. Es decir, cuál va a ser el alto de cada una de las filas. Vuelvo acá, duplico esto así no tengo que escribir la primera parte y pongo rows, bien escrito, rows. Y por un segundo imaginemos que la primera fila va a tener, no sé, 200 píxeles de alto. La segunda va a ser automática y la tercera con 50 píxeles nos alcanza más que suficiente porque solamente muestra el copyright. Vuelvo a la web y lo que tiene que pasar es que se tiene que agrandar esta principalmente, ¿sí? Al tamaño que le haya dicho. En este caso quedó por ahí muy grotesco, pero para mostrarlo está perfecto. Y tengan presente que todas las propiedades CSS que comparten una raíz en común, si sacamos la parte que es diferente, se convierte en un atajo. O sea que tener grid template areas, grid template columns y grid template rows se traduce a grid template si queremos definir todo en un solo lugar. Y acá es donde se vuelve extraña la sintaxis. Esto lo voy a copiar y pegar y voy a comentar la primera versión, así no la pierden, porque después les subo el ejemplo y les dejo el link en la descripción del video y en el primer comentario. Voy a sacarle el alias y voy a hacer grid template. Luego de definir los elementos que forman cada fila, vendría el valor del alto. O sea que cabecera, cabecera, cabecera va a tener un alto, achiquémoslo un poco, de 100 píxeles. Sin coma ni nada. Navegación principal publicidad va a tener un alto automático. Y pie, pie, pie va a tener un alto de 50 píxeles. ¿Cómo defino ahora esto, el tamaño de las columnas? Luego de definir la última fila y su respectivo alto, barra, y a continuación o abajo, lo que tiene que ver con el tamaño de cada columna. Y lo voy a achicar para que lo veamos. 200 píxeles para la primera y 300 para la última. O sea que la primera se tiene que colapsar y la última se tiene que agrandar si lo escribí bien. Esto, en consecuencia, ya no lo necesito, lo tengo en el atajo. Tengo el grid template con los distintos elementos. Perdón, tuve por arrastrar esto y no quería. Con los distintos elementos por cada fila. Tengo el alto de cada fila, barra, el ancho de cada columna. Guardo, me voy al navegador y actualizo. Podemos ver que sigo teniendo la misma estructura. Ahora esta es más angosta que esta que es más ancha. Y esto que medía 200 píxeles pasó a tener 100 píxeles nada más. O sea que tengan presente que hay un atajo para esto. Por ahí la sintaxis no es la más amigable. Pero si no quieren estar jugando con el grid template areas, el grid template columns, el grid template rows, pueden definirlo de esta manera. Y si da el caso que lo que estén armando es una grilla que tenga que tener espacio entre los elementos, en vez de ponerle margen, le pueden dar un aire interno. Que el aire interno se conoce como gap. Un gap en realidad es más un salto que un aire. Pero bueno, le podría definir a esta grilla, creo que es, no sé si es grid gap o gap solo. ¿Alguien se acuerda si es grid gap? Bueno, yo pongo gap. Si no funciona es grid gap. Le voy a poner un gap de 10 píxeles. ¿Qué va a ser? Para mí es un grid gap, seguro. Esperen, antes de hacerlo, si yo puedo ver el preview. Ah, no, era gap solo. Fíjense que acá acá no lo vemos porque justo le puse un fondo blanco, pero si selecciono el texto, ven que acá hay un aire. Bueno, entre las intersecciones me agregó esos 10 píxeles, pero no afuera. Lo de afuera es el margen del body, ¿eh? Si le saco el margen al body, lo de afuera no se ve, pero fíjense que adentro tengo un aire interno, un gap, un salto de 10 píxeles entre cada intersección. Esto llega al caso que justo la grilla que están armando tiene que tener separación entre los elementos. En vez de ponerle margen a la derecha y margen a la izquierda a cada elemento, le ponen un salto, un gap a la grilla. Grid gap, o sea que sí existía un grid gap, pero murió.
Bien, por eso debe ser que me sonaba grid gap o gap, viste, cuando te queda así una propiedad media deprecada, te queda en el cerebro dando vueltas. Claro, porque el gap funciona tanto para el grid como para el flex, porque el flex también, si ponemos una cajita al lado de la otra y queremos darle el salto, tenemos el gap en lugar de los márgenes. Thank you.